desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Bueno, les invitamos a conocer aquí en Radio Sefarat a Andrea Bawab. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, Shalom. Shalom. Nos habla desde Tel Aviv en este programa, ya saben que realizamos desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Pero antes de hablar de esas actividades que programan en el Cervantes y que capitanea Andrea, decirles que Andrea Bawab es dramaturga, es escritora, es guionista y es profesora. No sé si se me olvida algo. Andrea, No, dramaturga, bien, y es la persona que desde hace muchos años enseña a escribir en castellano a esas personas que están interesadas en desarrollar su creatividad desde lo literario, y lo hacen en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. ¿Cómo comenzó esta aventura, Andrea? Bueno, la verdad que en el momento que llegué a Israel, en el momento que vine a vivir a Israel, que tomé esa decisión familiar tan difícil, ¿no? Ese quiebre que de golpe un judío decide con su familia ir a vivir a un lugar tan lejano, pero tan cercano. Entonces el Instituto Cervantes desde ese primer momento me abrió las puertas. Un día llegué y me dijeron, bueno, ¿quieres trabajar? ¿Quieres enseñar español a los israelíes? Y yo le dije, no, la verdad que no sé enseñar español a israelíes. Único que yo sé, después de muchos años de experiencia, de trabajar y de montar obras de teatro y de escribir artículos y de escribir discursos y de escribir novelas, puedo transmitir una serie de tips, de sugerencias que me llevó mucho tiempo entenderlas y que en un momento determinado, bueno, ya sabés que es así, ya sabés cómo se construye una historia, ya sabés cómo podés desarrollarla, cómo generar un conflicto poderoso, cómo crear personajes apasionantes. Eso lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, aprenderlo y entenderlo bien. Y dije, me encantaría transmitir eso. Y la verdad que el Instituto Cervantes de Tel Aviv me contestó, mira, acá mucho no funcionaron hasta el momento los talleres literarios, pero vamos a intentarlo. Y hoy puedo decir muy contenta que cumplimos 15 años. 15 años que empezamos con un grupito inicial de 12 personas que Wow. empezaron lo que se llama el taller inicial, que es como un taller de literatura y de vida que te mete en la cabeza de un escritor y que lo creé yo prácticamente, ¿no? Muy a una medida de lo que yo entiendo que se debe transmitir. No hay universidades para esto todavía, o muy poquitas, ¿no? Y después ese grupo quiso seguir, no todos, pero la mayoría, y entonces hicimos el taller avanzado, y después otro taller avanzado, y después otro taller más avanzado, y hay muchos de ellos que ya publicaron sus libros, Raquel. Y es una emoción tan grande, yo los llamo mis nietos a esos libros, y mis nietitos literarios. Y entonces decidimos con el Instituto Cervantes, con Einat Talmón, que es la directora cultural, Nos y saludamos esa desde gente, aquí. claro, la saludamos desde aquí, que esa gente quería seguir en contacto porque es gente que vive en Israel, pero que escribe en español. Y que la mayoría, Raquel, atravesó una partida. Partir del lugar donde nacieron, instalarse a vivir en un lugar que el idioma no es el mismo, que hay muchas cosas distintas, algunos empujados por circunstancias terribles, otros empujados en Latinoamérica y otros empujados por un deseo muy grande, por un sionismo muy ferviente, cada uno por un motivo distinto, pero ese quiebre es algo muy fuerte y muy parecido en todos, ¿no? De golpe un montón de cuestiones de tu infancia ya no las tienes y eso es material que se puede transformar en historias, ¿no? Y que es sanador, ¿no? Hacerlo y divertido. Y es Y muchas divertido. otras cosas más. Nos abre la mente, nos permite conocer a otras personas y lo podemos hacer, Andrea, y lo pueden hacer ustedes que nos están viendo a partir de este 26 de febrero. Cuéntanos, por favor, cómo.
Sí, lo que pasa mañana es que, bueno, fue una experiencia que no es la primera vez que la hacemos. De golpe, cuando llegó la pandemia del coronavirus, entonces estábamos en la mitad de los talleres, en la mitad de taller inicial, en la mitad de un taller avanzado y también en lo que ya se llama la comunidad de autores. Todos aquellos que se formaron en el Cervantes, no como escritores y que ya publicaron sus libros, participan en un fórum que se reúne una vez por mes que se llama la Comunidad de Autores del Cervantes Tel Aviv, ¿no? Y, y resulta que durante el corona todo eso se interrumpió. Entonces decidimos con EINAT, con el Cervantes, siempre con el apoyo, ¿no?, de ellos. La gente estaba en su casa, aburridos, encerrados y asustados. Y entonces lo primero que hicimos fue dar gratuitamente por Zoom una conferencia llamada El miedo en el autor y sus obras. Y yo hice una investigación muy profunda que la convertí en una conferencia por la cual nos dimos cuenta que las grandes obras de la literatura universal, en la mayoría de los casos, surgieron de una situación de mucho miedo, angustia o encierro. Fíjate, entonces con esa conferencia fue el puntapié inicial y lanzamos una serie de talleres por Zoom, donde se pudo anotar gente de todos lados, de México, de Argentina, de España, y en su momento fueron muy exitosos. Imagínate, en medio de la pandemia, Raquel, lo que esto fue, ¿no? Y después, cuando terminó la pandemia, ay, qué lindo, ¿no? Reencontrarnos de nuevo y con el cafecito en el medio. Nunca es lo mismo un taller literario presencial que un taller por Zoom. Pero por otra parte, la gente se acostumbró mucho al Zoom. Es decir, hay un montón de reuniones ahora de negocios y de talleres que se Sí, realizan. además permite que gente que no esté en el Instituto Cervantes de Tel Aviv pueda participar, ¿no? Desde Israel, desde España, desde Colombia, desde Perú, desde Argentina, desde donde sea. Ujú. Es Exacto. una cosa Entonces, por la otra, ¿no? Se pierden cosas, se ganan otras. sí, exactamente como lo decís, ¿no? Siempre hay un pro y un contra. Pero había bastantes personas, mismo que están lejos de Tel Aviv, en Israel, que viven en Eilat o que viven en el norte, y que no quieren tanto trasladarse. No hay que olvidarse que Israel está viviendo una situación difícil de amenaza constante. Entonces, hay gente bueno, que le da como un temor ya de trasladarse tanto. Y nos pedían mucho y dijimos, bueno, vamos a lanzar un taller que empieza este jueves. Son 8 encuentros los días jueves en el horario, empieza mañana, estamos como muy justito para la decisión, pero quedan 2 lugares todavía. ¡Guau! Solo dos. O sea que pueden anotarse nuestros oyentes o podéis ampliarlo, ¿no? Pues sí, tratamos que no pase las 10 personas porque es bastante interactivo, pero además son como conferencias que literalmente es el taller inicial, te mete en la cabeza de un escritor, te permite entender todos los ingredientes que hacen falta para que puedas escribir una historia. Es decir, después de esos 8 encuentros vos decidís, bueno, me pongo a ello, ya sé lo que tengo que hacer. Es como tenés una receta para una comida complicada, ¿no? Que lleva muchos ingredientes y vos tenés ya la receta perfecta y Ujú. tenés el horno y tenés todo y entonces vos decís, ¿me pongo a ello o no me pongo a ello? Pero yo ya sé lo que necesito tener yo para poder hacerlo. Y entonces empieza mañana, son 8 encuentros los jueves a la hora 6:30 de Israel. 6:30 de Israel, que sería 5:30 de España, ¿verdad? Sí. 5:30 de España y por Zoom. Y bueno, y la inscripción es en la página web de La Colmena, que es la comunidad de autores del Cervantes, que se llama lacolmena.website. Muy bien, nosotros les pondremos ese enlace para que puedan anotarse. Y si no llegan a a este club de Taller. lectura, a este taller de lectura, también hay una actividad muy interesante para Purín, que también Ay, nos encantaría Purim. que nos contaras porque nos ha parecido una idea buenísima, Andrea. La verdad que en Purim lo que hacemos se llama un Purim literario.
Y entonces yo le pedí a muchos de los autores que participan en los talleres y en la comunidad de autores que escriban un micro relato, una pequeña historia que tiene que estar relacionada con Purim, o con una máscara, o con un disfraz, o con la reina Esther, con un reinado, o con una seducción para conseguir un propósito, con algo relacionado con esta festividad tan maravillosa que en un momento de la historia salvó a nuestro pueblo, ¿no? Una mujer, o con una mujer que hace algo maravilloso para salvar a un pueblo. Entonces, no solo llegan los autores a leer frente al público un texto muy breve, porque trabajamos mucho el tema de un mundo muy vertiginoso, Raquel, donde la inmediatez, ¿no? Te entra un WhatsApp y dejas de leer un libro, o tenés que contestar un mail, o el teléfono todo el tiempo con sus soniditos. Entonces trabajamos una escritura que sea atrapante, directa y breve, ¿no? Para poder leerla y atrapar al público, y los autores van a llegar caracterizados. Si alguien cuenta una historia sobre un antifaz, vendrá con un antifaz, porque estamos en Purim. Si alguien cuenta una historia de una reina, vendrá con una corona o con un cetro. Bueno, es muy israelí, ¿no? Es como cuando en Purim vas al banco en Israel o vas a comprar el pan y el que te atiende está disfrazado, ¿no? ¿Por qué Muy no? divertido. ¿Por qué no los autores literarios? ¿Por qué no? Entonces va a ser muy interesante, ya están todos preparando sus textos y, y también practican la lectura en voz alta de ellos con micrófono para poder llegar a esa noche caracterizados y leer, y es un Purim literario, ¿no? Muy bien. Andrea, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado, que nos hayas hablado de este taller de escritura creativa en la que podemos participar en esta convocatoria ya inmediata y en las próximas, un taller. Ya casi mi última pregunta. Es inevitable hablar del 7 de octubre y cómo esa circunstancia, bueno, pues influyó en estos escritores que colaboran contigo, que se están formando contigo. También el miedo a, ya que estamos en Purín, a que haya también guerra en Irán. ¿Cómo enfrentáis esas circunstancias, Andrea? ¿Cómo las habéis gestionado en el taller? Mira, te agradezco muchísimo la pregunta. Han habido meses, Raquel, meses enteros que los autores traían textos relacionados con el dolor, con la pérdida, con la espera de los secuestrados, con la angustia. Bueno, la literatura, como tú lo dijiste, ¿no? Es terapéutico escribir. Es terapéutico escribir. Han volcado reflexiones, han volcado poemas. Todo eso se puede ver en la página web de La Colmena, de la comunidad de autores del Cervantes, que se llama así, La Colmena, porque la biblioteca nuestra en Tel Aviv del Cervantes se llama Camilo José Cela. Entonces su texto principal era La Colmena. Y ahí se pueden leer, por supuesto que, que hay textos súper conmovedores de los autores. Durante todo un año prácticamente fue el único tema. Y eso también lo trabajamos, Raquel. Yo te agradezco la pregunta. Todo aquel que estaba escribiendo otra cosa, mismo una novela de terror, de ficción, o mismo yo misma con una novela tremenda, un thriller de suspenso, que sale este año, va a salir publicado, que se llama Soltar a la Bestia. El 7 de octubre ocurrió cuando me faltaban 10 páginas para terminarlo. No podía terminarlo, no podía terminarlo. Es decir, me llevó meses, todo me parecía, ¿qué es esto que escribí? La realidad era pero tan abrumadora y terrorífica que cualquier cosa que estábamos escribiendo, cualquier ficción parecía al lado de la realidad, un chiste, un dibujito animado. Esta era la sensación, y de esto también hablamos en los encuentros. Te agradezco la pregunta. Bueno, te agradecemos, ¿no? La que te agradece
que nos hayas permitido acompañaros en ese taller de escritura creativa. Es Radio Sefarad. Eras una vez un taller de escritura creativa desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv, y hemos tenido la ocasión de hablar con su profesora, con Andrea Baobab, que ya ven, nos anima a que nos integremos en él y que escribamos para muchas cosas, también para curarnos, como decíamos, para conocernos, para divertirnos y bueno, Andrea, aquí está Radio Sefarad para que sigáis contando vuestras historias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por difundirlo. Shalom. Shalom.